sesión más en Universidad ISEP. Mi nombre es Yadis Mangulo, soy parte del plantel docente de Universidad ISEP, específicamente del área clínica. Durante esta sesión les voy a hablar un poco sobre lo que es la evaluación en psicología clínica. A lo largo de esta sesión vamos a hablar sobre lo que es la evaluación inicial, cuáles son los métodos de recogida de información que utilizamos con más frecuencia en terapia clínica, la interpretación de los resultados, el informe de evaluación y hablaremos también un poquito sobre las habilidades del terapeuta en la evaluación clínica. Para iniciar, me gustaría dejar claro lo que es la evaluación inicial en los procesos psicológicos. Esta evaluación comprende un estudio sistematizado y reglado por el cual, mediante procedimientos científicos técnicos, se realiza un análisis pormenorizado del comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos. ¿A qué me refiero con científico técnicos? Esto va referido a que nosotros como terapeutas solemos hacer uso de herramientas, procedimientos, técnicas que nos permitan a nosotros obtener la mayor cantidad de información del motivo por el cual el paciente acude a consulta. Por ello es que esta evaluación inicial se menciona como un proceso científico-técnico por el uso que hacemos de estas herramientas. Cuando hacemos la evaluación inicial, nos basamos específicamente en 3 métodos diferentes, los cuales son la observación, la conversación y la exploración. En la observación se trata desde un primer encuentro entre el terapeuta y el paciente. Nosotros podemos identificar aspectos como, por ejemplo, la apariencia, la higiene de nuestro paciente, si pertenece o no pertenece a algún grupo étnico, su sexo, entre otras más. En la cuestión de la conversación, se trata desde que en ese primer encuentro que he mencionado anteriormente, logramos establecer una pequeña charla con el paciente que no tiene nada que ver con lo que es el motivo de consulta, simplemente es lograr entablar una conversación en la cual podamos hacer una evaluación indirecta de aspectos como el lenguaje, el pensamiento, la atención, la orientación. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros como terapeutas podemos evaluar, por ejemplo, si el paciente está teniendo una atención focalizada con nosotros, es decir, va siguiendo la línea de lo que estamos hablando, o si por el contrario se muestra muy disperso, si tiene bloqueos, si cambia abruptamente de tema en esta pequeña charla que estamos teniendo, y si se encuentra orientado adecuadamente tanto en tiempo como en espacio. Una vez realizada esta conversación, pasamos a lo que es la exploración, que es básicamente el inicio de la entrevista psicológica, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Una vez establecidos estos métodos, debemos de considerar también la importancia del análisis del motivo de consulta. ¿A qué me refiero con el análisis del motivo de consulta? Es básicamente definir, clarificar y delimitar el motivo de la demanda. En este punto debemos de tratar que el paciente nos detalle de la mejor manera cuál es la razón por la que ha decidido acudir con nosotros, cómo es que siente esa problemática, en qué situaciones las vive, qué piensa acerca de ello. Por ello es que debemos hacer una exploración de las condiciones históricas, biológicas, sociales y ambientales en las que aparece el problema y que puedan ser relevantes. Por ejemplo, podemos tener en el caso de un niño, por ejemplo, que tiene problemas de conducta y que esta problemática tenga relación con la presencia de alguna persona, que el ambiente influye de alguna manera para que esta conducta surja, entre muchos aspectos más. Una vez realizado la delimitación del motivo de consulta, pasamos a lo que es el modelo de entrevista que realizamos al inicio de la intervención terapéutica. En este caso les muestro yo un esquema de lo que es el modelo de entrevista inicial semiestructurada. En esta les planteo yo algunos puntos importantes de los cuales debemos recabar la mayoría de información, como son la descripción de la demanda. En este punto nosotros como terapeutas podemos plantear o solicitarle al paciente cuestiones del tipo que nos detalle lo más definidamente posible la razón por la que ha decidido acudir con nosotros, cómo se siente cuando esa conducta se presenta, qué cree que hace que esta conducta aparezca, por ejemplo, que nos mencione de qué manera le afecta y cómo la gente cercana a él vive también ese problema.
En el segundo aspecto, que es la situación familiar y los antecedentes familiares, podemos valorar aspectos como si nuestro paciente tiene una pareja, conocer cómo es esa relación, qué aspectos agradan y cuáles desagradan, si hay conflictos o si simplemente hay mucha cercanía y ese vínculo afectivo está surgiendo de buena manera. En cuanto a la historia de salud, se trata de conocer la mayor cantidad de antecedentes médicos de nuestro paciente. Esto lo podemos dividir, por ejemplo, en infancia, adolescencia, adultez, y que nos vaya definiendo si ha habido alguna conducta, algún problema que sea relevante para nosotros como terapeuta, ubicarlo en la historia del paciente. En la historia familiar, esta recabación de información la podemos hacer de acuerdo a los niveles o en función del miembro de la familia. Podemos recabar información, por ejemplo, de cuáles son sus nombres, sus edades, qué tipo de relación tienen, si existe algún conflicto, si hay alguna separación, entre otras más. En el nivel de formación y ocupación profesional, pues se trata básicamente de esto, de identificar su grado en profesión, a qué se dedica, qué actividades hace, hablando laboralmente. En cuanto al tiempo de ocio y relaciones sociales, se trata de indagar en el sujeto cuáles son las actividades que le atraen, cuánto tiempo les dedica, qué tanta facilidad tiene para desarrollar nuevas relaciones amistosas y si tiene muchas o pocas. Y para finalizar, incluyo lo que es la historia sexual y relaciones de pareja. Sabemos que siempre al hablar del tema sexual, no con todos los pacientes puede surgir de la misma manera, por lo cual nosotros debemos tener el tacto y saber cómo preguntar, cómo llegar para que el paciente pueda darnos la información que se requiere. En estos casos podemos plantear preguntas, por ejemplo, desde cuándo tiene acceso a la información sobre sexualidad, cuál es el papel que tiene la familia en cuanto a este tema, qué actitud tienen hacia este tema. En el caso de las mujeres, por ejemplo, conocer el inicio de la menarquía, si hay cambios emocionales cuando está el ciclo menstrual, y entre otros muchos aspectos que nos van a permitir crear un contexto de lo que es la historia en todos los aspectos de nuestro paciente. Una vez recabada toda esta información que he mencionado anteriormente, pasamos a elaborar lo que es el genograma familiar. Como lo he planteado aquí en esta presentación, es una herramienta que nos va a facilitar información gráfica y rápida sobre la familia del paciente. A través de él podemos conocer cómo está estructurada, información sobre los miembros y uno de los aspectos más importantes es conocer el tipo de relación que existe entre ellos. Aquí enseguida en este esquema planteo lo que son los 3 niveles del genograma familiar. El primero pues es la estructura donde podemos incluir algunas generaciones de la familia de nuestro paciente, ya sea abuelos, padres e hijos, de los cuales debemos recabar información como nombre, edad, profesión, si ha habido algún fallecimiento, separaciones, causas de los fallecimientos y de estas separaciones. En el segundo nivel, pues encontramos lo que es la identificación del paciente, que se trata pues de eso, de ubicar en esta estructura, en este esquema que ya hemos realizado anteriormente, en donde se encuentra ubicado nuestro paciente. Y el tercer nivel es el de las relaciones, que es donde nos interesa conocer cómo está ligado nuestro paciente a cada uno de esos puntos que hemos colocado en nuestra estructura. Si viven juntos, quiénes no viven juntos, qué tipo de familias son, si ha habido separaciones, el tipo de relación, si existe algún conflicto, etc. Una vez recabado la información del genograma familiar, pasamos a uno de los puntos más importantes, que es el análisis funcional. Este análisis es un instrumento conductual para la recogida de información y para la formulación de la hipótesis. Consiste básicamente en una descripción estructurada de acuerdo al modelo conductual que es con el que trabajamos en este caso nosotros, de las variables que intervienen en la aparición, mantenimiento y en la extinción de la conducta. Esta herramienta, el análisis funcional, tiene 4 objetivos principales, los cuales son establecer hipótesis explicativas de la conducta problema, establecer hipótesis sobre el origen y mantenimiento de la conducta, elegir los comportamientos que se deben modificar y establecer el plan de intervención. Y por último, elegir los niveles y el medio a través del cual se intervendrá. Si ponemos atención en estos objetivos, todo se trata de acuerdo a la información que ya hemos obtenido tanto en la entrevista inicial,
de ir delimitando cuál sería la problemática en la que vamos a basar nuestro tratamiento. Por ejemplo, vamos a analizar las conductas, cómo se presentan, qué factores intervienen y diferentes variables que nos permitan a nosotros delimitar una hipótesis sobre la cual vamos a trabajar. Este análisis funcional debemos tener también por entendido lo que es la definición de ecuación conductual y los parámetros descriptivos. Ambos nos permiten obtener información detallada de la conducta, las variables que intervienen, si hay personas que modifican o hacen que esta conducta surja con mayor facilidad. Por ejemplo, en la definición de ecuación conductual tenemos lo que son los estímulos, el organismo, la respuesta, las consecuencias y variables. Todo este conjunto nos va a permitir a nosotros crear un análisis, un contexto en sí de la conducta. Por ejemplo, identificar en qué factores intervienen, por ejemplo, si antes de que la conducta aparezca se presentan síntomas como sonreír, morder, gritar, si depende de la presencia o ausencia de alguna persona, si se da en ciertos momentos específicos del día, qué tipo de respuesta presenta nuestro paciente, cuáles son las consecuencias de esa conducta, entre otras más. En cuanto a los parámetros descriptivos, que comúnmente es el análisis que mayormente utilizamos, es la frecuencia, la duración y la intensidad, que nos referimos pues a qué tan frecuente o qué tan usual, cuántas veces se repite esa conducta, por ejemplo, en un día, o nosotros podemos determinar en un lapso de tiempo, cuánto dura y qué tan intenso lo vive el sujeto. Una vez que realizamos el análisis a través de estos 3 puntos, estamos realizando más bien un análisis topográfico. Este análisis nos va a permitir determinar si esta conducta problema es un déficit o un exceso. Una vez realizado esto, pasamos a lo que es la formulación de la hipótesis y la verificación de la hipótesis. Como he mencionado anteriormente, a través de la información que realizamos de la exploración inicial y de la entrevista, podemos pasar a lo que es la formulación de nuestra hipótesis. Esta hipótesis siempre tiene que estar sustentada con datos que podamos comprobar. O sea, nosotros como terapeutas no podemos simplemente emitir una hipótesis diagnóstica en la cual no podamos sustentar con la información que el paciente nos ha dado y con lo que nosotros hemos observado. Es muy importante que al nosotros determinar seamos capaces de poder mencionar o comprobar que estos datos son confiables. Una vez realizada esta evaluación inicial, considero muy importante mencionar cuáles son los métodos de recogida de información que utilizamos en la evaluación clínica principalmente. El primero de ellos es la observación. Como he planteado en este esquema, debemos identificar desde un inicio las unidades de análisis de la información, es decir, tenemos que ser específicos con aquello que queremos observar. Tenemos a través del análisis que hemos realizado determinar qué conductas son las que tenemos que observar y en qué contextos lo vamos a hacer. Ya que, por ejemplo, podemos realizar una observación ya sea en una escuela, en un contexto familiar o en el ámbito clínico, podemos realizar pruebas, test, entrevistas, etcétera, que nos van a dar pie a observar conductas que nosotros creemos que también debemos evaluar. Sin embargo, en este punto es importante que delimitemos cuáles tienen relación en el surgimiento de la conducta que estamos trabajando en nuestra intervención. Asimismo, tenemos que valorar las unidades de medida de la información, como son la ocurrencia, la frecuencia, la duración y la intensidad. Es decir, tenemos que valorar todo un conjunto de lo que sucede cuando esta conducta aparece, cuántas veces se realiza, qué tan intenso o qué tan grave puede ser esta conducta cuando aparece en nuestro paciente, cuánto dura y en qué situaciones ocurre, ya que a veces va a depender, como he mencionado anteriormente, de lugares, de situaciones, de personas, de estados de ánimo, entre otras cuestiones más. Enseguida presentamos lo que es el autoinforme. Este es un procedimiento de autoobservación que permite acceder a información sobre diversidad de manifestaciones o productos psicológicos o distintos momentos o situaciones de la vida del sujeto. El autoinforme es una herramienta muy útil para realizar una primera aproximación del problema. Sirve para evaluar tanto conductas, problemas cognitivos, como otros tipos de componentes que están relacionadas con la aparición del comportamiento que se ha de observar. Todo este proceso que realizamos
o más bien que realice el paciente, porque en este caso es él quien nos aporta toda la información, nos permite a nosotros crearnos una idea de cómo el paciente está viendo la situación, problema por la que él ha acudido con nosotros. Aquí es importante siempre valorar el punto de vista del paciente, que él sea capaz de identificar cuando se presenta esta conducta, que nos diga qué ha pensado, cómo se realizó, qué fue lo que pensó cuando esta conducta sucedió y cómo lo ha resuelto. Y enseguida presentamos lo que es el autorregistro. Este es un instrumento que permite adaptar de forma muy específica la evaluación a aspectos muy concretos del comportamiento, y no tan solo a nivel descriptivo, sino también como medio de dilucidar las relaciones entre variables. Cuando nosotros solicitamos a nuestro paciente que realice un autorregistro, principalmente hay que tomar en cuenta las pautas que he puesto aquí en el esquema de la presentación, que sería seleccionar las unidades de análisis o conductas. Como he mencionado anteriormente, cuando solicitamos una tarea a nuestro paciente, siempre es importante delimitar el tipo de conductas que estamos trabajando y de las cuales necesitamos obtener información, ya que si no lo hacemos así, se puede hacer un conjunto de muchas conductas que no son relevantes para el tratamiento del problema del paciente. Entonces, siempre tenemos que hacer hincapié en eso, en delimitar las unidades o la conducta que queremos evaluar. Es importante también que el diseño que nosotros otorgamos a nuestro paciente sea fácilmente de comprender, explicarle cada apartado cómo tiene que llevarlo, si es posible darle un ejemplo, y esto va de la mano a lo que viene aquí, que es el entrenamiento del paciente. Nunca podemos simplemente darle un formato al paciente y solicitarle que lo llene, ya que el paciente puede realizarlo como él lo entienda y no como nosotros necesitamos para obtener la información que nos permite a nosotros crear todo nuestro procedimiento terapéutico, que es parte de lo que vienen los inconvenientes, que cuando el paciente realiza la actividad solo por hacerla, se puede, por ejemplo, presentar falta de fiabilidad, reactividad y fatiga de registro. En estos casos el paciente o puede simplemente no hacerlo o hacerlo como él lo entienda y no aportar información necesaria para su intervención. Por último, presentamos lo que son la instrumentación para la evaluación psicofisiológica. Ya como hemos hablado anteriormente, al hacer uso de la observación, el autoinforme y el autorregistro, hacemos también uso de medidas para la evaluación de correlatos fisiológicos. Estos tienden a ser documentos un poco más científicos, donde evaluamos, por ejemplo, la respiración, frecuencia cardíaca y vascular, la temperatura corporal, entre muchas reacciones corporales más, que nos permiten también obtener información que validan lo que hemos obtenido de los otros métodos de recogida de información. Una vez recabados los datos, pasamos a lo que es la interpretación de los resultados. Este es un proceso de inferencia como resultado de distintas pruebas, técnicas o estrategias de evaluación llevadas a cabo para el análisis de un problema. La interpretación de los resultados básicamente lo realizamos en 3 distintos niveles que los pueden observar aquí. El primer nivel de inferencia sería la extracción directa de conclusiones diagnósticas a partir de los datos observados. El segundo nivel sería la generalización descriptiva y la inferencia como constructor hipotético. Y el tercer nivel de inferencia sería realizar interpretación para la comprensión de la situación problema. Es decir, para realizar toda esta interpretación debemos valorar todos los datos que hemos obtenido en el proceso que he mencionado anteriormente y llegar a una conclusión que esté validada, que podamos comprobar y que podamos trabajar en ello. Para esto nos valemos de 2 manuales, los cuales son el DSM-5 y el CIE-11, que son los más actuales en psicología. En el caso del DSM-5, a partir de su actualización, pues se presenta una evaluación no axial, donde ya no presentamos ningún eje. Este está formado de 2 bloques de información sobre el paciente comprendidos de esta manera. En el bloque número 1 encontramos información acerca de síndromes clínicos, trastornos de personalidad y enfermedades. En el bloque 2 encontramos factores psicosociales y contextuales relacionados con el problema, así como el grado de incapacidad producido por el mismo. En el caso del CIE-11, pues en este se encuentra una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Cuando nosotros hemos observado las conductas y hemos determinado cuáles son las conductas problemas, nos podemos valer de estos 2 manuales para identificar las características que se presentan y evaluar los criterios. Siempre nos debemos de ir hacia una información que podamos
validarle al paciente, que podamos sustentarle, que podemos darle una explicación detallada de que sí existe un registro de la situación que le está pasando, que no crea que es el único y que no se va a poder trabajar en él. Siempre nosotros como terapeutas debemos buscar que la información que brindamos esté sustentada de la mejor manera. Una vez realizado esto, pasamos al informe de evaluación, en el cual tenemos como objetivo principal dar respuesta a la demanda del paciente y plasmar la descripción de las conclusiones más relevantes sobre las manifestaciones sintomatológicas y las características que ha presentado el paciente. Es decir, en ese hacemos una compilación de toda la información importante que nuestro paciente debe de conocer a partir de la problemática que lo ha traído a consulta. En el caso de los informes, nosotros como psicólogos debemos diferenciar entre informe psicológico pericial, informe psicológico clínico e informe psicopedagógico. En ese momento les presento una estructura de un informe. Las estructuras varían dependiendo también del terapeuta. En este caso he incluido los datos que son básicos que debemos incluir en un informe. Por ejemplo, son los datos identificativos, referencias de objetivos, datos biográficos relevantes, conductas del paciente durante la exploración, técnicas y procedimientos, resultados cuantitativos y la integración de estos resultados. Esta estructura básicamente se trata de que podamos presentar al paciente de una forma estructurada toda la información relevante de su caso, donde nosotros incluimos datos como su nombre, edad, dirección, si ha acudido con nosotros porque un médico lo ha enviado, si simplemente ha sido decisión personal, si ha sido cuestión familiar. Incluimos también datos biográficos que sean relevantes y que nos aporten información o que tengan alguna implicación en la conducta problema del paciente. Especificamos esta conducta al paciente y damos una explicación de lo que se trata. No es simplemente mencionar tienes el trastorno de depresión sin darle una explicación de cuáles criterios son con los que él cumple, cómo se desarrolla y información que el paciente debe de conocer sobre su problemática. En cuanto a las técnicas y procedimientos, debemos mencionar cuáles hemos aplicado al sujeto, de qué se tratan, qué evalúan y posteriormente mencionar los resultados que ha obtenido en cada uno de ellos y qué datos nos aporta como conclusión sobre la conducta problema de nuestro paciente. Todo esto se hace una integración de resultados, lo cual nos va a llevar a la hipótesis diagnóstica o el diagnóstico que vamos a plantear a nuestro paciente. Una vez entregada toda esta información, es importante llegar a acuerdos con el paciente, como por ejemplo mencionar el tipo de terapia que vamos a trabajar, de qué va, qué técnicas o estrategias vamos a utilizar y cuáles son los objetivos para los cuales nos van a servir estas herramientas. Una vez establecido esto y que el paciente esté dispuesto a realizarlo, es importante realizar el consentimiento informado, que como he planteado aquí, es un compromiso cuyo objetivo es la búsqueda de mecanismos y estrategias psicológicas en pro del beneficio del paciente y garantizando que puede ejercer su autonomía. Es decir, durante todo el proceso terapéutico el paciente debe saber que tiene ciertos derechos que debemos de cumplir y así como debe estar él participando con las estrategias que nosotros proponemos, nosotros tenemos que cumplir una parte con el paciente también. Entonces, desde un inicio, toda esta información que nosotros le damos a nuestro paciente sirve también para que él tenga un conocimiento de que se va a obtener un avance que es gradual, que no es de un día para otro, pero que no crea que no se está trabajando, que no se está haciendo nada para resolver su conducta. Y para finalizar, vamos a hablar un poco sobre lo que son las habilidades del terapeuta. Como un inicio, me gustaría mencionar lo que son las pautas y las habilidades que debemos de tener en el momento de realizar una evaluación. En estos he planteado 4 puntos que son el primer contacto, la recogida de información, dificultades y la información y el sesgo. Estos 4 puntos creo que son muy importantes porque este es el primer acercamiento que tenemos con el paciente, donde él tiene la valía, por decirlo así, de contarnos cómo es que se siente, cuál fue el motivo por el que decidió acudir, cómo mira él el problema. En la situación de la recogida de información, nosotros tratamos a partir de la entrevista y los métodos que he mencionado a lo largo de esta sesión, recabar la mayoría de información que nos permita a nosotros sentar bases de su problemática. Asimismo, nosotros tenemos que darle a entender o darle más bien al paciente a conocer
que su problemática puede ser tratada, que no sienta que es algo que no lo va a poder superar y que no se va a poder hacer nada al respecto. Para esto se pueden presentar dificultades, por ejemplo, que el paciente se encuentre emocionalmente muy afectado, que crea que nosotros no lo comprendemos, por lo cual siempre debemos mostrar, parte de lo que les voy a hablar ahorita, habilidades sociales donde el paciente se sienta comprendido y se sienta que nosotros estamos poniéndole la atención que su problema merece. Asimismo, hablo sobre la información y sesgo, ya que, por ejemplo, si el paciente es remitido con nosotros por otro especialista o por otro médico, podemos guiarnos por el diagnóstico que él nos ha emitido sin antes nosotros realizar esta evaluación previa, lo cual va a interferir en los resultados de esta evaluación. Asimismo, lo que son las habilidades del terapeuta, he planteado lo que son la asertividad, empatía, disculparse o admitir ignorancia, negociación, saber escuchar, la expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto. Considero que estos puntos que se han planteado son fundamentales para el trabajo en terapia. Nosotros siempre tenemos que hacer ver al paciente que su problema es importante, que estamos trabajando sobre él, que podemos darle información que él no ha tenido y que sepa que su problema se va a trabajar. Debemos ser empáticos y saber que este motivo por el cual ha decidido acudir con nosotros, a él está afectando en su funcionalidad y no es cualquier cosa. También debemos de tener la capacidad de disculparnos o admitir ignorancia si se nos presenta alguna situación que no hemos sabido manejar. Es decir, que el paciente sepa que también hay limitaciones en las cuales nosotros no podemos o simplemente no tenemos esa información que aportar, en lugar de dar información por no quedar mal con él y simplemente que no sea una información fiable. En la negociación, pues es importante que las dos partes sepamos que es un 50-50. Puedo ser, por ejemplo, una terapeuta muy preparada, con muchos conocimientos, pero no estarle dando todos estos puntos que he mencionado, por lo cual el paciente simplemente no se va a sentir motivado a volver a una consulta conmigo. Asimismo, si el paciente se encuentra desmotivado, si simplemente no quiere realizar las actividades o no tiene un interés en seguir este tratamiento, se va a tornar un poco más complicado la intervención en la terapia. Debemos de saber escuchar, es que el paciente se dé cuenta que nosotros siempre estamos escuchando activamente lo que nos dice, podemos hacer preguntas, interferir en sus diálogos para que él nos aporte la mayor cantidad de información y sepa que vamos siguiendo el hilo de su conversación. Y la expresión justificada de la ira o desagrado y disgusto es que en algunos momentos de terapia tanto el paciente puede tener sus episodios, como he mencionado aquí, que algo no le guste o que simplemente no se encuentre como en terapia, que seamos capaces de decirlo, así como si nosotros vemos alguna actitud del paciente, saber que somos capaces de hablarlo y que se encuentre un punto medio en donde la terapia puede ir surgiendo de la mejor manera. Asimismo, esta clasificación de habilidades del terapeuta pues la podemos realizar en niveles cognitivos, fisiológicos y motores. Por mi parte, considero que estos son los puntos que debemos de valorar. Siempre realizar una evaluación en psicología clínica desde un inicio, el recabar la mayoría de información de nuestro paciente a través de los diferentes métodos es lo que nos va a permitir a nosotros realizar una delimitación de la conducta problema del paciente, para lo cual vamos a llegar a un plan de tratamiento óptimo para trabajar con él y lograr una mejora continua durante el tratamiento. Por mi parte ha sido todo en esta sesión. Agradezco mucho a quienes me han escuchado. Considero que como psicólogos, como profesionales, esta es información que nos va a aportar profesionalmente muchas pautas para el trabajo en la vida diaria. Conocer estos puntos que son muy básicos es importante porque nosotros debemos de incentivar a que el paciente quiera volver con nosotros, a saber que nosotros podemos ser una guía en su problemática y que ésta puede tener una mejora. Muchas gracias.